Padre, gracias por esta mañana que tenemos aquí en donde podemos reunirnos como hijos tuyos, como hermanos en Cristo para escuchar tu palabra. Ayuda a que nuestros corazones estén listos para escuchar las verdades que tienes para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a ser transformados por medio de ellas. Gracias por la misericordia que nos has mostrado cada día, por la misericordia que nos sigues mostrando a través de tu Hijo. Y gracias, Dios, por tanto amor que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro. Si no es que ya las tienen abiertas, ¿verdad? Por favor, ahí en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2. La semana pasada vimos el capítulo 2 de los versículos del 11 al 17. Y si recuerdan, hablamos, el pastor Adolfo nos enseñó acerca de cómo debe ser nuestra conducta como cristianos ante el gobierno, ya sea buenos o malos, ¿no? Y quiero que vayamos ahí, por favor, en lo mismo de la semana pasada, ahí a los versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Hasta ahí. Entonces, vamos a ver que Pedro inicia en esta sección a hablar acerca de los roles de sumisión y autoridad. Y comienza hablando con lo que vimos la semana pasada acerca de los roles de la autoridad gubernamental y cómo nosotros debemos someternos a esa autoridad que Dios les ha dado a él. El día de hoy vamos a estar viendo un contexto diferente. Y antes de que leamos la porción de hoy, quiero que pongan su mente a volar. Vamos a imaginar y vamos a entrar en un mundo que no es este. Vamos a entrar en un mundo diferente. Así que, por favor, pongan atención. Si quieres cerrar tus ojos para concentrarte, adelante. Entonces, un momento. Entonces, imagínate, por un momento, estás en el año 65 después de Cristo, más o menos unos 35 años después de que Jesús estuvo en la tierra. Estás viviendo en una provincia, en Roma. Y ves las calles de Roma y puedes ver cómo están construidas las cosas, puedes ver que hay caminos de piedra, ves a las personas cómo están vestidas. Pero tu rol ahí, en ese lugar, es que tú eres un esclavo. Tú eres un esclavo en una ciudad, esta provincia de Roma, y le perteneces realmente a un amo. Y en este trabajo que tú tienes, realmente no es tan difícil. En tu trabajo como esclavo, lo que tienes que hacer es hacer quehaceres de la casa. Te mandan por mandados y tienes que ir a traerlos. Te toca lavar ropa, aunque dicen que la ropa, como se lavaba en Roma, era con orina. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, no son asuntos tan complicados que tienes que hacer realmente. ¿Has escuchado de personas que trabajan en las minas, en unos hoyitos chiquititos, que tienen que escarbar ahí? Y muchas personas, has escuchado que incluso han muerto ahí. Entonces tú realmente, en donde estás, como aunque eres esclavo, no la pasas tan mal. Tampoco te toca trabajar en los campos, como algunos otros que igual trabajan todo el día, hasta el cansancio. Y las raciones de comida son mínimas. Ahora, tú en donde trabajas, en la casa, para el amo que trabajas, él tiene la costumbre de emborracharse. Y cuando está borracho, él tiene la tendencia de golpear a quien se le acerque, de sus esclavos. Y a ti ya te ha pasado varias veces, no te has escapado de esto. Constantemente tú piensas en ponerle algo a su comida. Al final tú estás ahí en todas esas zonas y podrías ponerle algo a su comida para que este amo deje de hacerlo. Además, te has enamorado de otro esclavo o esclava ahí. Y lo más que puedes hacer realmente es juntarte, porque la ley no te permite casarte. En una ocasión, de hecho, intentaste escaparte y lo lograste, pero alguien más te encontró y te devolvió a tu amo. El castigo fue tan severo que jamás quisiste volver a intentarlo. Decides juntarte con esta persona de la que estás enamorado.
después de unos años, tienen un hijo. Pero ese hijo realmente nunca es tuyo. De hecho, nada de lo que tienes es tuyo, porque tú le perteneces a un amo. Ese hijo es propiedad del amo. Así que el amo decide quitarte a ese hijo y se lo da a alguien más. Porque al final, ese niño nunca fue tuyo. Odias con todo tu ser a tu amo. Lo odias. Pero un día, mientras estés cumpliendo con tus labores, ya pasaron varios años de que te escapaste y ya has ganado la confianza nuevamente de tu amo. Mientras estás haciendo tus labores en la ciudad, otro esclavo te platica acerca de algo maravilloso, algo que jamás habías escuchado. Primero te dice que solamente hay un Dios. Tú estabas acostumbrado a adorar a cuanto Dios te pusieran enfrente, sobre todo a los dioses de la casa de tu amo, a cualquier Dios. Y además te dicen que lo único que has hecho es desobedecer, que al tú adorar a otros dioses has estado desobedeciendo al único Dios verdadero. Pero además te dicen que este Dios se hizo carne y que murió por tu desobediencia. Tú crees en este mensaje, escuchas de esta persona que se llama Jesús, que vivió en un lugar que tú solamente has escuchado porque está lejos de donde tú vives. Escuchas ese mensaje, que este Dios se hizo carne para salvarte. Y empiezas entonces a reunirte con otras personas que han escuchado este mismo mensaje. Y en una ocasión llega a donde estás una carta escrita por alguien que lo llaman apóstol. El apóstol se refería a alguien que estuvo y caminó con Jesús, alguien que fue cercano y que se le dio un rol de parte de Jesús para su iglesia. Y la carta dice, empiezan a leerla, y en una parte en especial dice, versículo 18 del capítulo 2, siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Este ejemplo es ficticio, pero que nos ayuda a entender un poco del contexto que vivía alguien que era un esclavo. Esa palabra que ven ahí al inicio, que dice siervos, es la palabra esclavo, básicamente. Y ya hay dos tipos de siervos. Si ven en el versículo 16, ahí hablan acerca de, vemos que está la palabra también siervo. Y aunque para nosotros es siervo y siervo, en el original son dos palabras diferentes en griego. La palabra que vimos la semana pasada era la de doulos. En este caso, la palabra que se utiliza da una connotación un poquito menos severa y regularmente se refería a lo que la Reina Valera dice, si tienen la Reina Valera, dice criados, y luego continúa, estén sujetos, ¿no? Entonces da un poco más la idea de que se está refiriendo a un esclavo de trabajo del hogar, pero realmente no se puede hacer una distinción. Entonces, de manera general, estamos viendo que esta carta o esta porción está dirigida en especial a los esclavos, a los que estaban sujetos a sus amos. Entonces, algo que es interesante es que cuando los escritores romanos hablan acerca de dónde provenían la mayoría de los esclavos, mencionan algunas provincias dentro del Imperio Romano. Una de esas provincias es Capadocia, otra es Frigia y también venían de Siria. ¿Recuerdan qué es lo que decía el capítulo 1? ¿A quién estaba dirigida esta carta? A los expatriados de la dispersión ¿de dónde? El Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Entonces eso nos ayuda a entender que también muy probablemente era una provincia en la que había muchísimos esclavos. O sea, Capadocia, uno de los lugares a los que fue dirigido, había muchos esclavos. De hecho, en todo el Imperio Romano había muchísimos esclavos. Algunos estiman
entre el 10 y el 20% de la población del Imperio Romano eran esclavos. 10 y 20%, eso es muchísimo. Incluso se cuenta que en algún momento los dirigentes quisieron poner uniformes a los que eran esclavos. ¿Y saben por qué no lo hicieron? Para que no se pudiera identificar un esclavo con otro y se dieran cuenta de cuántos son. Por eso no les pusieron uniformes a los esclavos. Entonces realmente uno en la calle no podía distinguir tan fácilmente a un esclavo de alguien que no era esclavo. Ahora, se dice que algunas casas incluso contaban con cientos de esclavos, e incluso algunas dicen que miles de esclavos. Entonces, los esclavos eran algo muy, muy común. También los esclavos no tenían derechos. Bajo la ley romana, un esclavo no tenía derechos para nada y era considerado propiedad de su amo. Eso es lo que era. Podrían ser vendidos, comprados, maltratados e incluso podían ser matados si así lo decidía su amo. Eso era lo que pasaba con ellos, como ya vimos en la historia ficticia. Si llegaban a tener hijos, esos hijos no eran su propiedad de los padres, sino esos hijos eran propiedad del amo. Es más o menos, para que veamos, ¿no? Más o menos la idea. Es como si tú tienes una vaca y la vaca tiene un becerro. El becerro no se considera propiedad de la vaca. El becerro se considera que es tu propiedad, porque tú eres dueño de la vaca. Así era el contexto y cómo se entendía. Es mi esclavo tiene hijos, entonces su hijo es realmente mi propiedad, porque él no tiene derechos de nada. No se podían casar. Imagínense cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces, incluso había una ley que si uno de los esclavos mataba a su amo, podían mandar a matar a todos los esclavos de esa casa. Si uno solo lo mataba, podían mandar a todos. Entonces, aunque los esclavos realmente tenían una influencia, de cierta forma, como la mano de obra trabajadora importante, realmente se les conocía como instrumentos de trabajo. Incluso hay un autor que se llama Cato el Viejón, le ponen. Él escribió acerca de la agricultura en los tiempos romanos. Y él pone entre los instrumentos, o divide los instrumentos entre los que hablan y los que no hablan. ¿Quiénes son los que hablan? Los esclavos. O sea, imagínense, esa era la mentalidad de cómo se le veía a un esclavo. Ahora, la forma en la que se trataba a un esclavo dependía totalmente del amo. No había una ley que les dijera cómo debían tratar a sus esclavos. Entonces había amos que trataban de manera amorosa, incluso hasta como si fuera familia, a los esclavos. Había esclavos que habían nacido en una familia y crecido ahí, y eran parte de la familia, básicamente. Incluso algunos tenían roles importantes. Algunos eran los administradores de negocios, algunos administraban grandes porciones de terreno, algunos eran como lo que conoceríamos nosotros como capataces sobre muchos otros esclavos. Entonces, vemos que había una diferencia bastante, ¿no? Y como mencionábamos, los que estaban en la mina eran los que sufrían y padecían más. También los que estaban en los campos. Entonces, un esclavo que trabajaba en diferentes lugares también tenía tratos diferentes. Entonces, es más o menos cómo estaba la cosa. Y un escritor lo pone de esta manera, en cómo se veían los esclavos. Dice, tener esclavos era algo tan común como tener personas que trabajan por un ingreso bajo en una fábrica. Era algo así de común. Nosotros conocemos. ¿De dónde viene casi toda la ropa que tenemos? Honduras, Taiwán, China, Filipinas, ¿no? Obra de mano que la pagan muy barato. Entonces, y realmente para nosotros es como, pues sí es algo normal, ¿no? Más o menos. Más o menos así era como se veía a los esclavos. No es comparación, más o menos así, para que más o menos podamos entender. Ahora, por último, la cantidad y la calidad. Cuando me refiero a calidad, es que algunos esclavos tenían especialidades. Como muchos de los esclavos habían sido capturados durante épocas de guerra, algunos podían tener capacidades increíbles, ¿no? Algunos eran doctores, músicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces había muchos. Entonces la calidad y la cantidad de esclavos hablaba de tu estatus como amo. Quería decir que tanto dinero tenía, ¿no? Ahora, vemos versículo 18,
que les dice Pedro: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ahora, se dice incluso que Lucas, algunos dicen, esto no está comprobado por nada, algunos dicen que Lucas era un esclavo y que su amo era el excelentísimo Teófilo. Algunos dicen eso, realmente no está comprobado. Entonces eso nos habla de a veces el trato que podían tener algunos amos con sus esclavos, pues podría ser bueno, un buen trato, y en otros casos podría ser insoportable, como nos dice ahí. Y a estos que son insoportables, a lo mejor ellos hacían lo que querían básicamente con sus esclavos. Y vemos en este libro de Primera de Pedro, ¿cuál es nuestro gran tema que estamos viendo en Primera de Pedro? ¿Viviendo qué? ¿En qué mundo? En un mundo hostil, ¿no? Entonces continuamos con ese tema. Ahora estamos viendo cómo se vive la vida cristiana en un mundo hostil. Específicamente aquí le está hablando a los esclavos que estaban viviendo bajo el dominio de un amo que era insoportable. Ahora, a lo mejor ya te estás preguntando, bueno, y estamos hablando mucho de los esclavos, pero ¿yo qué? ¿No? Yo ni soy esclavo, ¿no? Aunque algunos a lo mejor hemos trabajado en lugares en los que parece que sí somos esclavos, ¿no? O a lo mejor ahorita es tu caso, ¿no? Que estás en un lugar en el que parece que vives para trabajar, ¿no? Entonces, eso es para ti. También estamos viendo que Pedro va a ser nos va a enseñar un principio de cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra conducta en relaciones de autoridad y sumisión. Vamos a continuar. Entonces, nosotros no somos esclavos. ¿O quién es esclavo? Aquí. Nadie, ¿verdad? Ok. Entonces, pero ¿cuál es nuestra relación social o económica más similar a lo que era la esclavitud en ese entonces? En el que hay autoridad, hay sumisión de parte de nosotros y hay un tipo de relación de trabajo. Pues en el trabajo, ¿no? En cualquier empleo que podamos tener, hay una relación jefe-empleado. Y ahora, como vemos, es un principio. Vamos a ver que específicamente se va a aplicar esto mucho más a alguien que está bajo sumisión de un jefe. Pero también esto se aplica para cualquier otra relación de autoridad o sumisión que podamos tener. Quiere decir, maestro, también. También puede ser tus papás. Y cualquier otra relación que podamos tener de la misma índole. Ok. Ahora, Pedro ya nos habló de las relaciones del gobierno, que es lo que vimos el domingo pasado. Ahora va a hablar de las relaciones de amos y esclavos. Y luego, después de esto, va a hablar acerca de las relaciones en el matrimonio. Y todos van bajo esta gran lona que estamos viendo de la autoridad-sumisión. Autoridad-sumisión. Y cómo nosotros reaccionamos en esos ambientes, estando bajo sumisión del gobierno, del jefe, del maestro. Y después en la relación matrimonial, cómo funciona esta relación de autoridad y sumisión. Y va a continuar después. Entonces, vemos que Pedro les continúa diciendo ahí en versículo 19 al 20. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Entonces les está diciendo Pedro, o sea, ¿qué mérito tiene alguien si cuando peca, hace algo malo, recibe un castigo? La respuesta es, no hay mérito en eso. No hay mérito en que alguien sea castigado porque está pecando. El mérito está en que cuando alguien hace lo bueno, está siendo tratado injustamente, sobrelleva penalidades injustamente. Ahí es en donde está el mérito. Y vean que nos dice en dos ocasiones, en esas porciones, cómo es que alguien haya gracia en medio de eso. Dice, versículo 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios. Y después nos vuelve a decir al final, esto haya gracia con Dios. Nos está diciendo que la forma en la que nosotros podemos hallar gracia, en lo que una persona halla gracia, es si cuando en estas relaciones de autoridad y de sumisión,
uno sufre de manera injusta y lo soporta, dice ahí. Que eso es lo importante, porque uno puede sufrir. Bueno, lo estoy sufriendo de manera injusta, pero voy y le suelto a uno. No, lo que está diciendo es, si alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente y lo soporta con paciencia, si alguien es tratado de manera severa cuando está haciendo lo bueno y lo soporta con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y ahora, Pedro no es el único que nos enseña esto. Por si a lo mejor ya nos queríamos escapar y decir, no, bueno, pues es invento de Pedro, ¿no? Y a lo mejor Pedro ni debería estar ahí en la Biblia, pues al final ya es una cartita como de 3. Eso no hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver qué dice Pablo. En Efesios, capítulo 6, versículos 5 y 7, Pablo nos dice, Efesios 6, versículos 5 al 7. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y luego versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que haga cada uno, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Luego en Colosenses 3:22, Pablo dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Primera de Timoteo 6:1, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que en el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Entonces, esta es una doctrina que se enseña en la Biblia, que Dios nos está enseñando a nosotros, de cómo debemos comportarnos como cristianos bajo la autoridad de alguien. En este caso puede ser específicamente de tu jefe. ¿Cómo nos comportamos y cómo debemos reaccionar ante esta sociedad? Entonces a lo mejor tú te preguntas, ¿en serio debo aguantar todo lo que me hace mi jefe? No sé cuál sea tu relación con tu jefe, pero a mí me toca uno que otro jefe, así que, ¿en serio debo aguantar todo lo que me diga mi jefe? ¿Qué hay de mis derechos como trabajador? Yo tengo derechos, debo hacerlos valer. Tengo derechos como trabajador. Yo no me dejo mangonear por nadie. A mí si me jefe, no, yo le respondo y no me quedo callado, ¿no? Eso de someterse con todo respeto es lo que está diciendo versículo 18. Someterse con todo respeto. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Qué hay de mi autoestima? ¿Y qué es lo que nos está enseñando aquí Pedro? Ahora, no sé si tú te preguntas, pero a veces hay que preguntarnos, pero entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué personas que están en autoridad buscan ser gandallas, ¿no? Sería una palabra común que utilizamos. Buscan aprovecharse, buscan tratar con severidad, de una manera equivocada, de una manera incorrecta, de una manera injusta a personas cuando hacen lo bueno, especialmente a cristianos cuando están haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Si por conciencia de Dios lo están haciendo, ¿de dónde sale eso? Y si a lo mejor ya lo pensaste junto conmigo, nos podemos ir directamente a Génesis. Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que nos enseña Génesis capítulo 3? Después de que Adán y Eva pecan, después de que desobedecen a Dios, Dios les da una maldición, en donde está la promesa del Mesías, y también en esa maldición, en el versículo 16, les dice ahí, en la última parte, les está hablando acerca de Adán y Eva, y les dice, y tu deseo, le dice a Eva, será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esta es la primera relación, después de la que se quebrantó de Dios con el hombre. La relación de hombre con la mujer es la primera relación que se quebranta. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dice, les está diciendo ahí Dios, que el deseo de ella será para su marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y de ahí se desencadena en el resto de la humanidad. Entonces, esto que está diciendo de que tu deseo será para ti y él tendrá dominio sobre ti, nos está hablando acerca de que comienza en ese momento una batalla por el poder.
y el dominio. Ella quiere dominar a él quiere dominar a ella, él quiere dominar a él. Somete. La palabra que utiliza la Reina Valera dice enseñoreará de ti, ¿no? Quiere un dominio, ¿no? Te voy a dominar, te voy a enseñar quién manda. Pero dice, pero ella va a querer hacer lo mismo. Entonces, una batalla. Lo que Dios había diseñado, que fuera una relación de autoridad y de sumisión en orden, que el liderazgo amoroso de Adán y la sumisión voluntaria de Eva a él quedó quebrantada. Y a partir de ese momento, entonces hay una batalla por ver quién domina a quién. Y eso se desencadenó al resto de la humanidad. ¿Quién domina a quién? ¿Quién domina a quién? Entonces, en las relaciones de autoridad y sumisión, eso lo vemos todo el tiempo, buscando la manera en la cual la persona que está en autoridad, jefe, maestro, quien sea, puede dominar y mostrar que tiene autoridad sobre esa persona. Y por eso utilizan cosas, ¿no? Palabras, hechos, lastiman, rumores, murmuraciones, lo que quieras, para mostrar que ellos son los que tienen el dominio. Entonces, al final, ese es un problema del corazón, es un problema del pecado remanente en el corazón, es un problema del pecado en los que no han sido salvados de su corazón, pecan y lo que quieren es enseñorearse y mostrar su dominio. Ellos quieren ver que mostrar que ellos son los que mandan. Entonces, el problema es el pecado, el problema es que el pecado ha entrado en el mundo. El problema es que vivimos en un mundo que está quebrantado, en un mundo que está caído, por lo cual vamos a experimentar de aquí hasta que Jesús convierta esto en una nueva tierra y unos nuevos cielos, vamos a experimentar esas relaciones que hay de autoridad y sumisión en las que tanto nosotros como los que estamos en sumisión vamos a querer estar arriba y dominar, y los que están en dominio van a querer enseñorearse y ejercitar un dominio tiránico sobre aquellos que están bajo su autoridad. Dios en nosotros como cristianos, Él cambia eso al transformar nuestros corazones, y eso vamos a ver más específicamente el matrimonio en la semana que viene, pero en las relaciones de autoridad y sumisión nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos comportarnos, especialmente si somos los que tenemos que sujetarnos, cómo vamos a comportarnos y cómo debemos soportar. Y para eso, Pedro nos va a dar ahí, a partir del versículo 21 al 25, 4 razones. Vamos a leer. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Entonces la primera motivación es que nos da ahí Pedro, está ahí en el versículo 21, en la primera parte. Porque para este propósito han sido llamados. Cuando Pedro nos comienza a dar las razones por las cuales nuestro comportamiento debe ser de esta manera, comienza a decirnos que ese es nuestro propósito, y continúa en el versículo siguiente. Nuestro propósito es seguir los pasos de Jesús. Ese es nuestro propósito, y por lo tanto glorificar a Dios por medio de nuestro comportamiento. Entonces, significa que hemos sido llamados con este propósito. Eso significa que no podemos hacerlo si no tenemos un nuevo nacimiento. No podemos someternos de una manera pacífica y soportar, como nos está diciendo este texto, si no hemos nacido de nuevo, si no somos creyentes, si Dios no nos ha salvado, no podemos someternos de una manera como nos está diciendo este texto. Es imposible, porque el pecado nos domina. Es imposible que no reaccionemos de esa manera. Pero para aquellos que hemos sido salvados, ese es nuestro propósito y debemos vivir de esa manera. Entonces, la primera razón es que hemos sido salvados para ese propósito, para que por medio de que nosotros soportamos haciendo lo bueno, aguantamos el sufrimiento en medio de hacer lo bueno, demos gloria a Dios y hallemos gracia ante Él.
Luego en los versículos, en lo que sigue de ahí hasta el versículo 23, dice: pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando lo ultrajaban no respondió ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se comendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, si has leído esta parte, y a lo mejor has leído el libro de Isaías, vas a encontrar una porción especial en el libro de Isaías que parece que Pedro lo estaba teniendo a un lado cuando estaba escribiendo esta parte. Vamos a Isaías, capítulo 52, en la página 749. Isaías capítulo 52, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 13. Es página 650, perdón. Vamos a leer hasta el final del 53. Dice: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque los que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierna seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los varones, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno quien los hombres esconden su rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevó el pacto de muchos e intercedió por los transgresores. Este es uno de los que se conocen como los cánticos del siervo, y algunos dicen los cánticos del siervo sufriente. Entonces, Pedro les está diciendo: ustedes, siervos, que están padeciendo por hacer lo bueno, haya gracia delante de los ojos de Dios cuando lo soportan, perseveran. Y a lo mejor ellos dicen: tú no sabes lo que estoy pasando. Y Pedro les dice: ¿quieres ver cómo se ve un verdadero siervo que sufre por hacer exactamente lo bueno, por someterse? ¿Quieres saber cómo se ve un siervo que sufre verdaderamente por siendo inocente? Les dice: ve a Jesús, ve al Mesías que fue prometido. ¿Cómo se ve ese siervo que está sufriendo? Y él dice que como oveja que va al matadero no abrió su boca. Y así les está diciendo Pedro que deben a ellos actuar. ¿Cómo deben actuar? Y cita en varias porciones pedazos de esta porción que acabamos de leer, en varias ocasiones ahí en Primera de Pedro. Entonces,
Ahí puedes dejarle un dedo a Isaías y otro ahí en Primera de Pedro, si quieres. Entonces, a veces si ellos querían o nosotros queremos pensar, bueno, es que tú no sabes cómo se sufre bajo este jefe que tengo, tú no tienes ni idea. Mira Jesús cómo sufrió. ¿Cómo sufrió Jesús? Siendo realmente inocente. Tú no eres completamente inocente, para ser honesto. Pero Jesús, siendo completamente inocente, Él padeció, Él sufrió. ¿Y cuál era el propósito de su sufrimiento? Eso lo vamos a ver más adelante. Él padeció, Él sufrió, siendo inocente. Velo a Él, velo cómo reacciona a Él. Dice, cómo está reaccionando a lo que está pasando ahí con Él. Por ejemplo, la cita que dice ahí en el 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Eso está ahí en la porción que leímos. Más adelante también va a haber otra cita. Entonces nos pone el ejemplo. Pedro nos dice, lo que deben hacer es seguir el ejemplo de Jesús, quien siendo un siervo, sufriendo, Él no respondió de esa manera. Y luego va y les dice cómo Él estaba reaccionando. Y les dice en el versículo 23, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Alguien sabe qué es ultrajar? Hago una definición rápida. Ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc. Especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia. Eso es ultrajar. Cuando dice alguien siendo ultrajado, es porque alguien dijo algo en contra de ti, de tu dignidad, de tú quién eres, y regularmente fue en público, o alguien te hizo algo de esa manera. ¿Te ha tocado que te hagan algo así? ¿Algún jefe? ¿Algún maestro? ¿Humillado en público? ¿Alguien te ha humillado en público? ¿Te ha hecho sentir mal en frente de los demás? En lugar de a lo mejor felicitarte, que es lo que tú esperabas, porque has hecho algo bien, sino que te están ultrajando. Tú no lo hiciste y te están ultrajando. Están diciendo algo que te humilla, algo que te lastima. Puede ser un hecho, puede ser una palabra. ¿Te ha pasado eso? Y la pregunta es, ¿cómo has reaccionado? Ve cómo reaccionaba Jesús. Ahí nos dice en el versículo 23, Él no respondió ultrajando. Cuando alguien lo ultrajaba, Él no respondió ultrajando. Él no iba y decía, sí, pues si tú dices de mí, te voy a decir que, y en todos, ¿no? Pues mira que tú eres así, ya sabes. ¿Cómo respondía Jesús? Cuando estaba siendo ultrajado, cuando le decían cosas en su contra, cuando lo escupían, ¿cómo reaccionaba? Él dice que Él no ultrajaba de regreso. Luego dice después, cuando padecía, no amenazaba. ¿Cómo reaccionas tú cuando padeces? Cuando tú estás sufriendo de manera injusta, ¿cómo reaccionas? Sobre todo si viene de alguien que está en autoridad sobre ti. ¿Cómo reaccionas? Cuando alguien te hace sufrir o realmente le estás pasando mal, ¿cómo reaccionas? Diciendo, ¿me las vas a pagar? ¿Sí? No sabes de lo que soy capaz, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace sufrir? Cuando alguien en autoridad te hace sufrir. ¿Me las va a pagar? Buscas inmediatamente el ver cómo cobrártela. ¿Y qué es lo que dice que hacía Jesús? No amenazaba. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Y qué es lo que hacía en lugar de eso? Sino que se encomendaba que el que juzga con justicia. ¿Hacemos eso? Cuando estamos padeciendo debajo de alguien que tiene autoridad sobre nosotros, cuando nos hace sufrir, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Estamos reaccionando de una manera violenta? ¿Estamos reaccionando inmediatamente amenazando? ¿Y qué es lo que nos dice? Que nosotros debemos encomendarnos a aquel que juzga con justicia. ¿Y por qué reaccionamos de manera contraria a lo que se nos está diciendo aquí? ¿Por qué no hacemos exactamente esto? ¿Por qué no cuando nos ultrajan nosotros no ultrajamos? Porque a veces cuando nos padecemos, sufrimos,
de parte de alguien que está en autoridad, nosotros tendemos a responder amenazando. A veces puede ser hablado, a veces nos lo guardamos y decimos y lo hacemos. O nos lo guardamos y buscamos la manera en la que vamos a retribuir. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Porque hay pecado remanente aún en nosotros. El problema es nuestro corazón rebelde. Ese es el problema, nuestro corazón pecaminoso. Quiere rebelarse en contra de todo aquel que esté en autoridad, independientemente nos haga lo bueno o nos haga lo malo. Y sobre todo si nos hacen lo malo. Nuestro corazón pecaminoso. Pero ahora, vea, vamos a ver lo que dice después. Versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Por qué reaccionamos así? Porque todavía hay pecado remanente. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro? Porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Esa es otra razón que nos dio. Él murió por nosotros para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Es algo que también tenemos que estar ejercitando y es algo que Él mismo nos ha dado la capacidad para poder hacer. Entonces, ¿cómo podemos soportar? ¿Cómo puede alguien soportar cuando está sufriendo injustamente, cuando está padeciendo, cuando lo están ultrajando, cuando está siendo humillado en frente de otros? ¿Cómo puede alguien soportarlo? Les dice Pedro, recordando el Evangelio. Así es como lo soportas. Ve al siervo, que cómo él está reaccionando, y ve lo que el siervo sufriente, Jesús, hizo por ti. ¿Qué es lo que él hizo? Él murió para que tú le des muerte al pecado, para que tú no reacciones de esa manera. Por favor, acompáñenme a Romanos 6, de los versículos del 1 al 11. Está en la página 1156. Romanos 6, versículos del 1 al 11. Página 1156. Y la página, si tienen la nueva Biblia de las Américas. Y vemos que la respuesta de Pablo ante la enseñanza de que estamos muertos al pecado. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo de Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a Él vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La obra que hizo Jesús de su muerte en la cruz, y nosotros cuando creemos, cuando ponemos nuestra confianza, nosotros somos unidos en su muerte con Él, y se le ha dado muerte a nuestro viejo hombre. Y cuando se refiere a ese viejo hombre, es a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados del pecado, es decir, ya no tenemos que reaccionar como lo hubiéramos hecho antes. Antes, sin la salvación, nuestra reacción natural no es posible de contenerla. La reacción es pecar, responder en pecado. Si pecan contra mí, yo respondo pecando. Ahora que Dios nos ha salvado, y porque eso es lo que Él ha hecho, nos ha liberado del yugo de esclavitud del pecado, entonces ahora nosotros ya no tenemos que responder de una manera pecaminosa cuando somos tratados injustamente. Él nos ha liberado de eso. Ya no tenemos que responder de esa manera.
Ahora, y Dios se está transformando. O sea, Dios usa esto, ¿no? La predicación de su palabra, los estudios, el estar en comunión uno con otro, para renovar nuestra mente, para que nuestros corazones sean transformados y sepan cómo responder ante estas circunstancias que vienen a nosotros. Cuando alguien nos hace eso, ¿cómo vamos a responder? ¿Inmediatamente con el pecado remanente ahí? ¿O vamos a decidir confiar en las promesas de Dios, confiar en aquel que juzga con justicia, aquel que nos ha hecho muertos al pecado, aquel que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y responder o soportar eso? Y vemos al final, en el capítulo 20, en el versículo 25, dice: pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de su alma. En Isaías 53, ahí en el versículo 6, dice lo mismo: nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su camino, pero ahora estamos con nuestro pastor, aquel que guarda nuestras almas, aquel que vigila nuestras almas. Esa palabra de guardián es de un supervisor en el original. Está refiriendo a uno que supervisa nuestras almas, alguien que está vigilando nuestras almas, al guardián de nuestras almas. Y esto nos debe dar consuelo. Esta es la cuarta razón. Nos debe dar consuelo el saber que aquel mismo que juzga con justicia, ese mismo Dios, es el guardián de nuestras almas, es aquel que nos cuida. También nos debe dar paz el conocer que cualquiera que sea el sufrimiento o padecimiento que estemos pasando, tenemos un guardián que está cuidando de nuestras almas. Pedro nos dice, por medio de esta carta, que nosotros hallamos gracia delante de Dios cuando soportamos el sufrimiento en nuestra contra, cuando hacemos lo bueno, especialmente cuando este sufrimiento es causado por aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Nos anima a que sigamos el ejemplo de Cristo, sigamos sus pasos, porque Cristo nos mostró a un siervo que sufrió injustamente y sufrió para rescatarnos, para darnos propósito, y por medio de su muerte y su sufrimiento nosotros hemos sido liberados del pecado y ya no tenemos que responder de manera pecaminosa. Aunque vivimos en un mundo caído, con personas que por su pecado buscan someter a otras, y dentro de nosotros todavía hay pecado, el cual Dios nos va guiando a irnos, a deshacernos de él, poco a poco, y necesitamos someternos a su guía, a su palabra, y ser transformados por su Espíritu. Lo hacemos viendo su palabra, viendo al siervo sufriente y cómo él, su sufrimiento, cómo él vivió el sufrimiento y cómo él nos muestra cómo nosotros debemos vivir el sufrimiento. Bueno, pues vamos a ver. Papá, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que muchas veces nos confronta y nos anima, nos da consuelo, nos da paz. Dios, te pido por cualquiera que esté aquí, que esté padeciendo en su trabajo, en su casa, en su escuela, de manera injusta, que está siendo humillado por tu causa, que está siendo humillado por hacer lo bueno. Padre, dales consuelo con estas palabras, de saber que tú nos has dado ejemplo, que tú cuidas de nosotros y que tú nos has liberado del pecado para que podamos vivir para ti. Gracias, Padre, por tu misericordia que nos has mostrado y por tu bondad que nos has dado, por la salvación y la redención que nos has regalado. Te pido que esta palabra se quede en nuestros corazones y que los transforme, Señor. Que esto se pueda convertir en acciones, Dios, que corresponden con tu carácter y con quién eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.